Once Human ha cambiado increíblemente en múltiples aspectos y a pesar de que no he sido el jugador más constante y me mantengo informado sobre el juego todo el tiempo, es un juego al que le tengo muchísimo cariño y por eso el día de hoy quiero compartir con ustedes todo lo que sé que creo no todo el mundo sabe. Estoy seguro que al menos una cosa de las que verás en este video no la sabías. Incluso siendo el jugador más constante, estoy seguro que te vas a llegar al menos una cosa nueva de este video. Mi nombre es Wolf y estas son las cosas que seguramente no sabías de Once Human para jugadores experimentados. Antes de comenzar con el video, quiero hablarles del concurso que estaré haciendo. Un pack de V-Rising que consta de juego más un DLC llamado Eternal Dominance. Es el último DLC que salió y de pronto están un poco familiarizados con el juego. Si no sabes qué es V-Rising, es un videojuego de supervivencia y acción RPG ambientada en un mundo de fantasía oscura donde encarnas a un vampiro recién despertado tras siglos de letargo, debilitado y con el objetivo de recuperar sus poderes para construir un imperio propio. La jugabilidad principal gira en torno a la exploración y supervivencia, construcción, expansión, combate y progresión. En resumen, mezcla mecánicas de supervivencia, acción RPG y construcción, poniendo al jugador al mando del renacer de un vampiro que debe hacerse más poderoso y conquistar el reino humano y sobrenatural. Si quieres conocer un poco más del juego, puedes revisar la playlist que te dejo en la descripción del video. Para participar en el sorteo debes seguir los siguientes requisitos. 1. Estar suscrito a mi canal de YouTube. 2. Hacer parte del Discord de mi comunidad, ya que por acá se hará la entrega del premio. Si necesitas ingresar, encuentras el link en la descripción del video. Y por último, dejar un comentario expresando tu deseo de participar. Nada específico, solo es para tenerte en cuenta y sumarte a la lista. El sorteo se hará el viernes 15 de agosto por Discord. Durante el día estaré anunciando el ganador por el canal de sorteos. Tendrás un día desde que se anuncie el ganador para hablarme al privado y reclamar tu premio si eres el afortunado ganador. Este anuncio estará en varios videos que subiré al canal desde hoy hasta el 15 de agosto, por lo que poner tu comentario en diferentes videos aumentará tus probabilidades de ganar, pero solo es válido poner un comentario por video. Ahora sí vamos a comenzar con el video. Si tienes montones de mods que no recuerdas para qué sirven, no lo dejes al azar. Usa la herramienta de arreglo de mods por nombre para mantener tu inventario limpio y potenciar solo lo que realmente necesitas. Para hacer uso de esta herramienta, dale clic en este pequeño cuadrado que está acá abajo y eso es todo. Esto acomodará tus mods por nombre, dejándote más fácil la tarea de revisar específicamente lo que estás buscando y así llevar una mejor organización de tus mods. Puedes identificar mods rápidamente utilizando su nombre directamente. Así encuentras, fusionas, mejoras o desmantelas exactamente lo que necesitas, sin perder tiempo buscando entre todos. Si tienes una foto de tu personaje que tomaste desde el juego y que te encanta, ¿sabías que la puedes poner de pantalla de carga? Eso es súper fácil. Lo único que debes hacer es ir a la cámara, ingresando desde el menú radial del juego, presionas la letra N, escoge la foto que quieras dejar en la pantalla de carga y dale clic en este botón con forma de mapa y eso es todo. Disfruta de tu imagen preferida cada que estés esperando a que el juego cargue. La comunidad de Once Human es de las mejores en cuanto a compartir información y mantener todo al día. Existe una página en la que puedes encontrar un montón de información. Si eres un jugador nuevo o experimentado, seguro algo de lo que encontrarás acá te va a servir. Y si no me crees y no crees que gratis se recibe hasta un balazo, revisa si puedes usar alguno de estos códigos. Al día de hoy, cuando se subió este video, estos códigos están funcionales y puedes recolectar esas recompensas desde el juego. Ya se te explican cómo reclamarlos. Pero Wolf, la página está en inglés. Amigo, mira, yo te lo traduzco. Vienes acá, listo. Ahí está. Esta sección permanece actualizada por lo que seguro te será de mucha utilidad de vez en cuando. Estás jugando en el escenario de Sueños sin fin, que es como el en el que casi todo el mundo está jugando ahorita, a menos de que seas nuevo. Seguro habrás pasado por la situación en la que te encuentras con un televisor que está bajo el agua, lo que hace casi imposible dispararle. Lo único que debes hacer para derrotar este televisor es colocar un cimiento de esta manera debajo del televisor y listo. Destroza ese televisor como tu ex con tu corazón cuando te abandonó por el otro. Después de ver esto que salió acá abajito, este título, te estarás preguntando, pero Wolf, ¿qué me vas a explicar de esta mesa si eso no tiene ciencia? Y pues tienes razón, esta mesa no tiene nada de ciencia, solo tiene dos opciones, desmantelar planos de muebles o conseguir planos de muebles. Lo que tal vez no sabes es cuál de estas dos opciones es mejor usar cuando quieras gastar las monedas que recolectas por desmantelar planos. Y pues la verdad yo tampoco sé, pero tengo una teoría. Es un hecho que de cualquiera de las dos opciones te da los mismos planos, tanto azules como verdes e incluso morados. La diferencia es que una pide más monedas que la otra. Si te sale una repetida, pues la puedes desmantelar otra vez y ganar una parte de las monedas invertidas. Entonces, a mi consideración, la mejor opción es usar la que pide menos monedas. Las probabilidades de sacar un plano azul o morado es más baja, pero tienes más intentos y puedes reusar esos planos repetidos en más intentos.
¿Qué te parece mi teoría? ¿Tiene sentido? OneSima no tiene permitido el uso de mods como lo hacen otros juegos, y en realidad no es que lo necesite. El juego es muy completo en muchos aspectos y en realidad hay muy pocas cosas que presentan alguna dificultad para la jugabilidad. Pero existe algo que de alguna manera nos hace la vida más fácil mientras subimos de nivel o simplemente mientras estamos farmeando. Y de hecho existe este mapa. Usa una interfaz llamada Overwolf, que no es ninguna promoción o algo así, simplemente se llama Overwolf. Y de hecho es muy conocida. Y si te lo preguntas, sí, OneSima aprobó el uso de esta herramienta, por lo que no estarías usando ningún tipo de hack o algo por el estilo. Lo único es que esta herramienta te hará la vida mucho más fácil tanto al comienzo como al final del juego, ya que puedes ver toda la información de las cosas que puedes encontrar en el mapa en tiempo real. Solamente descarga Overwolf desde la página que encontrarás en la descripción del video. Desde el buscador escribe OneSima Map y encontrarás esta única opción. La descargas, le das los permisos requeridos y ya está. Puedes disfrutar de esta herramienta en una segunda pantalla. Asegúrate de abrir Overwolf con permisos de administrador o la herramienta no funcionará correctamente, no te va a mostrar en el mapa en tiempo real, moviéndote como se puede ver acá en esta parte, sino que pues no va a aparecer nada. Es importante abrirlo con permisos de administrador. Tiene una opción para usar el mapa dentro del juego, pero esta agrega propagandas y quién quiere ver propagandas mientras estamos jugando. En Deadsville, sí, Deadsville, no difuntia ni esas cosas horribles. Hay un vendedor que tiene cosas muy interesantes, fórmulas en específico. Hace poco OneSima agregó una herramienta para mostrar los skins que tenemos a nuestros amigos y ponerlos en nuestra base. Esos maniquís solo cuestan 1000 enlaces de energía y son la herramienta ideal para flexear todo ese dinero que has malgastado en este juego. También encontrarás fórmulas para guitarras, cofres, entre otras cosas no tan interesantes como es este hermoso maniquí. La música de la radio es horrible, ¿no? A mí me fastidia mucho acercarme a mis Debians y tener que escuchar esa música por unos segundos. Así que busqué la solución definitiva para esto. Vine a la configuración y bajé esto a 0. Sí, eso es el consejo. Siguiente. Yo comencé a usar esta poción hace muy poco. Me daba mucha pereza esperar para crearla, pero alguien me regaló una y desde ese momento no puedo vivir sin ella. Pero cuando me la regalaron en realidad no me dijeron bien cómo funcionaba. Y de pronto no sabes qué hace esto, te deja como viajar en línea recta más rápido. Lo único que tienes que hacer es pues, saltar y presionar control. Lo que pasa es que yo no sabía que si mantienes presionado el control te lleva aún más lejos de lo normal. Gasta más estamina, pero la cantidad de territorio que atraviesas es mucho más grande. Pues yo no lo sabía, perdón, no, nadie me lo explicó. Siguiente, existe un evento escondido en el juego que se activa cuando consigues algo como esto. Tiene un tiempo y mientras pasa ese tiempo serás atacado por elites y rosetas con super anomalías. No te dan loot, pero una vez acabas el evento, si es que lo logras, te da esta otra cajita y al usarla te dará una cantidad X de unidades de control. Con estas unidades de control puedes crear balas que le hacen más daño a los rosetas, entre otras cosas, y pues no es la gran cosa, pero es algo que no todos saben y es cool tener ese conocimiento, ¿no? Siguiente. Otra de esas opciones que han estado ahí por ya bastante tiempo es la del tomar automáticamente, que pues como su nombre lo dice, pues tomar automáticamente las cosas que tiene cerca, ¿no? Esto lo agregaron un poco antes de que agregaran la versión para dispositivos móviles del juego y es demasiado útil. No es 100% confiable, pero sí me ha conseguido mucho más del que conseguía antes, ya que toma las cosas que a veces ni yo noto que están ahí. Solamente ve el menú de configuración del juego, presiona Escape o Escape. Luego en la primera página baja un poco y en el apartado de control, al final de la lista, deja la opción de sí para que el tomar automáticamente comience a funcionar. Estos son como los consejos generales que de pronto conozco para no dejar el video tan corto y de hecho, porque quiero compartir también esta información con ustedes, he estado, y como ya saben, pues los videos anteriores le he estado dando muy durísimo a lo de las profesiones, he aprendido muchísimo, he estado full metido con eso, muchísimo más con jardinería que con cualquier otra cosa y pues en realidad al final de todo, la jardinería es la que más ciencia tiene. Entonces les voy a dar muchos consejos de jardinería en realidad y uno de cocina y otro de maestros de bestia, que en realidad son como dos archivos que les pueden ser súper útiles para pues cada una de esas profesiones. Y en cuanto a lo que es la jardinería, sí van a ser consejos mucho más específicos porque es a lo que me he dedicado casi a todo este escenario que ya llevamos desde que se agregaron las profesiones. No cometas el error de recogerlas como un mueble, porque sí lo puedes hacer. De hecho, cuando recibes la planta por primera vez, se agrega al apartado de muebles y puedes venir al menú de construcción, presionar la letra R y se va a eliminar, pero no hagas eso. Digamos que la planta se daña porque el cofre que está sobre ella desaparece y queda simplemente la planta como un arbusto muerto. Esto lo aprendí muy a las malas, fue algo muy triste. De hecho, perdí muchas plantas de esa manera, pero bueno, yo aprendí para que ustedes no pasen por esto. Durante todo este tiempo que estuve plantando muchísimos de estos cofres, que pues en realidad es la planta que más sirve de todas, me di cuenta que si plantamos de a 6, las probabilidades de que al menos salga una aumentan muchísimo más. Planté hasta 11, planté hasta 8 y nunca me salió ninguna.
pero desde que comencé a plantar desde 6 para todas las otras plantas, desde ese momento comencé a recibir al menos una. Generalmente salían 2, una vez me salieron 3 y una vez me salió una. Entonces, si plantan de a 6, las probabilidades aumentan y también les puedo decir hasta que casi es seguro que les va a salir al menos una, al menos en mi experiencia. Estas plantas biomecánicas se pueden poner hasta 10 por base, independientemente pues de la planta que sea, siempre y cuando sea biomecánica. Y sí, como lo escucharon bien, por base. Si tienen de pronto cuentas alternas o si tienen amigos que están cerca de ustedes o simplemente amigos en cualquier otro lado, pueden poner plantas de ustedes en los territorios de sus amigos. Sus amigos no van a poder recoger el loot de las plantas si son de esas plantas que crean algún tipo de material, pero cada que ustedes vayan al territorio de su amigo van a poder recoger absolutamente todo lo que esas plantas hicieron. Esto es súper útil porque pues pueden crear más de 10 y pueden farmear todas las plantas que van a necesitar. Como ya sabrán, esto pues sí no lo voy a dar como consejo o como para que lo sepan, porque creo que ya todos lo sabemos, pero los cofres es lo que más roto está en la jardinería. Podemos conseguir una cantidad increíble de materiales simplemente con tener una plantica trabajando en la base automáticamente. También como las plantas normales, estas demoran muchísimo más en crecer que las verduras, por lo cual usar este fertilizante hace que las plantas crezcan muchísimo más rápido y funciona también para las biomecánicas. No les recomiendo para nada usar las materas cuadradas. Si usan materas cuadradas, digamos que no pasa nada, las plantas igual pueden salir, pero no las van a poder guardar en la maleta. Las plantas biomecánicas no las recomiendo que las planten en las materas cuadradas porque son las únicas materas que no les permite guardarlas en su inventario una vez crecen. Las pueden mover como cualquier otro mueble, pero no les permite guardarlas en su inventario, por lo que no podrían pasarlas a los territorios de sus compañeros. Y por último, si quieren aumentar muchísimo más las probabilidades de que las plantas injertadas tengan mucha más probabilidad de que salgan, usen materiales contaminados o diviados. Tienen una mayor probabilidad, si se dan cuenta que hasta el 40% y puede llegar hasta un 55, hasta un 60%, teniendo en cuenta que acá no está cumpliendo todos los requisitos para que la planta crezca. En cuanto al chef, en la descripción del video les dejo este archivo en el que van a tener acceso a la lista de ingredientes con todos sus efectos. Y en cuanto al maestro de bestias, también les dejo en la descripción del video una guía completa para todo lo referente a animales, cómo cazarlos, los trades y muchísimas cosas más. Muchísimas gracias a las personitas que crearon estas guías. Van a poder ver sus nombres en cada uno de los archivos, ya que no son copias. Hasta donde tengo entendido, ellos no tienen ningún lugar como para seguirlos. Y entiendo, sí, está en inglés, efectivamente están en inglés, pero pues en realidad la información es muy al punto. Y eso es todo, amigos. Esas son todas las cosas que seguramente no sabías de OneShuman al día de hoy para versión jugadores experimentados. Y al menos te llevaste una cosa de este video, déjamela saber en los comentarios. Si de pronto no dije algo que tú crees que nadie sabe, también nos lo puedes compartir en los comentarios. Y como siempre, te agradezco por haber visto el video si llegaste hasta este punto. Me ayudas muchísimo si puedes suscribirte a mi canal y también seguirme en las redes sociales que vas a encontrar en la descripción de este video. Como siempre y nuevamente te agradezco. Muchísimas gracias por haber visto el video. Ten un muy lindo resto de tu día y nos vemos en el próximo video.